Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, en el que vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito acerca de los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos en una investigación. Si ustedes se fijan, prácticamente esto es el núcleo, la parte central o medular de nuestro curso. Cuando nosotros estamos hablando del establecimiento de un objetivo de investigación, este objetivo de investigación está forzosamente vinculado con una hipótesis, algo que nosotros nos vemos en la necesidad de comprobar. Esta necesidad de comprobación, desde luego, nos hace que dentro de ese pequeño enunciado que nosotros establecemos, incluyamos variables de investigación, es decir, aquello que nosotros necesitamos medir, evaluar, identificar, analizar, de tal manera que podamos comprobar nuestra hipótesis. Y bueno, en este caso nosotros vamos a tener estos dos métodos y van a partir o van a estar definidos por justamente estos objetivos de investigación. En primer lugar, me gustaría platicarles un poquito acerca de los métodos cualitativos de investigación. Los métodos cualitativos, digamos que son aquellos métodos que no nos van a permitir generalizar la información. Únicamente pues van a ser válidos para la investigación que nosotros estamos desarrollando en ese momento y que nosotros vamos a poder, por ejemplo, identificar como la evaluación de la situación de un grupo vulnerable en Ciudad Juárez en tal colonia. Y pues únicamente va a ser válido para esa colonia, aunque de alguna manera nos permite o nos ayuda a tener información que pudiéramos utilizar en otras colonias, en otras ciudades, en otros países. Sin embargo, no se puede generalizar tan abiertamente como sería en el proceso que podríamos identificar en las ciencias exactas. Los métodos cualitativos son métodos que utilizan descripciones interpretativas, palabras, más que estadísticas o números, para analizar los significados subyacentes y patrones de relaciones sociales. De esta manera, estos métodos cualitativos implican exploración y descubrimiento, contexto y profundidad, es decir, hay que mirar detrás de lo que la gente piensa, de las experiencias de las personas, pero además no solamente eso, sino que hay que interpretar, es decir, proporcionar una comprensión de por qué las cosas son como son. De esta manera, se trata prácticamente de un número de técnicas que nos van a permitir utilizar una formación multidisciplinar, porque bueno, vamos a tener el enriquecimiento de varias tradiciones metodológicas, vamos a tener también la necesidad de interpretar una situación o un estado de cosas desde el punto de vista no nada más de una ley, de la identificación de un fenómeno, sino de lo que la gente piensa, de lo que la gente siente, de lo que las personas involucradas han experimentado. Esto nos permite una comprensión profunda de un grupo social, de una estructura social dada. Para ello, pues vamos a tener que conocer las vivencias de ese grupo de personas, del grupo de involucrados, y nos van a permitir generar una teoría a partir de los datos. Aquí prácticamente en estos métodos cualitativos nosotros vamos a tener que enfatizar la comprensión de la experiencia de los participantes, sus intereses, sus actitudes, lo que perciben en sus palabras y hechos. Y aquí nos importa más la calidad, ¿verdad? Más que un número, más que algo que nos cuantifique. De esta manera, los métodos cualitativos básicos que vamos a nosotros a utilizar durante este curso, que desde luego hay muchos más, van a ser las observaciones, y estas observaciones las podemos establecer hasta cierto punto de una manera muy sistemática, desarrollando hojas de verificación, los llamados checklists, en donde ustedes, por ejemplo, puntualizan algunas actitudes que desean ver. O sea, por ejemplo, van a hacer una investigación en un centro en donde se evalúan personas con diferentes discapacidades motoras. Entonces ustedes van y dicen, bueno, el niño se interesa por el juguete, el niño se sintió más atraído por el color rojo que por el azul, y ustedes pues van a palomear cada una de las actividades o reacciones que vean en este grupo. Podemos realizar también entrevistas, que pueden ser entrevistas a profundidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos un trabajo etnográfico y nos vamos a un grupo indígena o nos vamos a platicar con un grupo urbano, podemos durar 2, 3, 4 horas platicando, y esa sería una entrevista a profundidad en donde nosotros prácticamente conoceríamos gran parte de la tradición, del pensamiento, de las ideas de estas personas. O bien realizar el llamado grupo focal, en donde lo que hacemos es reunir a un grupo de personas
y les planteamos una problemática y vemos cómo estas personas discuten acerca de la posible solución de esa problemática. Aquí la cuestión es que nosotros como investigadores estamos apenas iniciando ese camino. Es un focus group o un grupo focal, lo que involucraría sería un gran dominio de la información y de manejo de grupos, de tal manera que nosotros podamos controlar, por ejemplo, que no discutan, que se permita la difusión de las ideas, que se estén retroalimentando continuamente y no estar cuestionando a cada uno de ellos cada vez que aportan algo nuevo. Quizás podríamos considerar entonces que para investigadores que apenas iniciamos en este camino, sobre todo en el camino cualitativo, nosotros tendríamos que hablar de técnicas, digamos, un poquito más accesibles, como sería la observación, como yo les digo, en donde sí la vamos a sistematizar, donde tendríamos que hacer un listado de actitudes o de cosas que esperaríamos ver en las personas. Les comento, ¿verdad? Recuerdo el trabajo de una estudiante que hizo la investigación sobre el diseño de juguetes para niños autistas. Entonces ella quería probar si los juguetes que ella diseñó serían atractivos para estos niños. Entonces lo que hizo fue llevarle los juguetes, como a esos niños no les puede preguntar, les lleva los juguetes y los revuelve con los juguetes que ellos habitualmente usan. Entonces lo que ella estuvo notando era si los niños se sentían atraídos por sus juguetes, cuál color le llamaba más la atención, qué era lo que hacía, pero obviamente ya tenía algo esperado, entonces eso ya nada más lo estaba palomeando. Palomeaba cada una de las actitudes que ella observaba y que ya había planeado que fueran a ocurrir. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos las entrevistas. Las entrevistas pueden ser estructuradas o semiestructuradas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Nosotros hablaríamos de una entrevista estructurada como un cuestionario, un listado de preguntas que nosotros le hacemos a una persona que generalmente va a ser un experto, alguien que sepa mucho más de nuestro tema. Entonces van a hacer un listado de 10, 12 preguntas, no más, porque una entrevista no puede ser más de 20 o 30 minutos. Sobre todo si nosotros vamos a pedirle su tiempo a alguien que tiene muchas ocupaciones, entonces tenemos que ser muy precavidos porque lo que posiblemente ocurriría es que esta persona no nos va a responder satisfactoriamente y menos a tiempo para hacer la entrega de nuestro reporte. Entonces hay que hacer un listado considerable de preguntas y hay que planearlas bien. No hay que preguntar cosas que no nos van a aportar información. Por ejemplo, una cuestión típica que no nos arroja información es: ¿está usted de acuerdo en que las elecciones las va a ganar tal o cual candidato? Si le dicen sí o no, no está arrojando nada más a la encuesta, a la información. En cambio, si usted le pregunta cuáles son las razones por la cual tal candidato considera que va a ganar las elecciones, ahí sí ya se amplía más la información. Hay que tener mucho cuidado entonces en cómo se van a redactar las preguntas para que no nos salgamos de las 10 o 12 preguntas, pero que sí sean realmente ricas en información. Por otro lado, están las entrevistas semiestructuradas. Una entrevista semiestructurada es aquella en la que nosotros generamos alrededor de 7 u 8 preguntas que nos parecen indispensables, que no pueden faltar, pero nos damos la libertad como entrevistadores al final agregar alguna otra pregunta que nos parezca pertinente de acuerdo con lo que está contestando el entrevistado. Esto es importante. La entrevista, por ejemplo, no necesariamente se tiene que hacer en vivo. Si ustedes identifican que el experto no se encuentra en la ciudad, lo pueden hacer fuera, por ejemplo, por Skype, por correo electrónico. No obstante, pues tiene sus limitaciones, porque sobre todo si ustedes no conocen a la persona, se pueden arriesgar a que la persona nunca les conteste. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, pues no cerrarnos las puertas y pensar que, bueno, hacemos un estudio etnográfico y no hay un experto en etnografía. Ojo, aquí sí hay, pero bueno, pensemos en la posibilidad que no lo hubiera. Entonces, bueno, ¿a quién se lo hacemos? No, pues conocemos a alguien que vive en tal ciudad. Bueno, pues vamos a intentar que esa persona nos responda. Estas serían entonces las técnicas cualitativas. Algunos de ustedes tienen objetivos cualitativos, plantéenlos, revísenlos. No forcen a que su investigación sea ni cualitativa ni cuantitativa, sino que justifíquenlo en términos de su hipótesis, de sus variables de interés. Y bueno, esto es todo por las cuestiones cualitativas. En unos minutos más, desde luego, platicaremos un poco acerca de los métodos cuantitativos. Gracias.